O en ingeniería eléctrica, ¿cuándo ve uno esto en ingeniería eléctrica? Esa es la pregunta. Pues básicamente, o en ingeniería electrónica, hay algunas cosas que se pueden hacer con capacitancia, ¿cierto? Entonces, hay, a ver, primero de todo, los capacitores sirven para medir variables físicas. En medición de variables, como les expliqué ahorita. Si usted, por ejemplo, sabe que al usted cambiar una variable en un sistema cambia la capacitancia, pero usted puede medir la capacitancia, porque al medir el cambio en capacitancia, usted mide el cambio en corriente eléctrica o en una frecuencia o algo por el estilo. Entonces puede medir esa variable indirectamente. En la otra área, esta es más de ingeniería electrónica por los ingenieros electricistas. También ven medición de variables, pero pues los ingenieros electrónicos, digamos que sí hacen carrera en medición de variables, que es lo que se llama instrumentación. En ingeniería eléctrica, particularmente hablando, hay un tema muy importante en el que utilizan los capacitores y es en la corrección del factor de potencia. Sí, profe. Tanto los capacitores como los inductores los utilizamos mucho para ello. Los inductores no se utilizan acá para corregir el factor de potencia. Se utiliza solamente el capacitor, el inductor no. Ya lo voy a explicar por qué. Típicamente los circuitos industriales, vamos a hacer un circuito monofásico. Tiene una fuente de voltaje, obviamente tienen resistencias, pero en la industria, ¿qué dispositivo ustedes ven? En toda industria hay uno de esos. En una industria textilera, de producción de papel, siempre hay uno de esos. Las resistencias. No, un dispositivo no de circuito, sino un equipo. Ah, motores. Exactamente. Siempre hay un motor. Los motores típicamente se modelan, depende del motor. Hay motores de inducción, motores paso a paso, motores síncronos, motores de corriente continua, motores con conmutador, motores sin conmutador. Hay muchos tipos de motores, pero los motores típicamente se pueden modelar como una resistencia y una inductancia en lo que nosotros llamamos inducido del motor, ¿cierto? Esto es un ejemplo básico de un motor. Resulta que cuando nosotros analizamos el factor de potencia, que ya les voy a explicar qué es, digamos que esto es una resistencia de carga, es decir, esta es una resistencia de algún otro equipo donde se está consumiendo potencia. Y este circuito tiene una cantidad, que me imagino que Danilo ya la conoce, que se llama reactancia, ¿cierto? Sí, señor, profe. La reactancia X de este circuito es un número complejo. Es R más RL, o coloquémosle simplemente la reactancia de esto acá. Entonces sería R más el número complejo I por XL, que es la reactancia de la inductancia. Y la reactancia de una inductancia viene dada por omega, que es la frecuencia del voltaje, por el valor de la inductancia. ¿Cierto? Entonces, esta reactancia, como es un número complejo, los números complejos, como son también polares, entonces tienen un ángulo. Si yo grafico esa reactancia acá, esto se llama, si yo grafico R contra X en el plano complejo, ¿usted sabe cómo se llama este diagrama, Danilo? No, profe. Gráfico. Esto se llama un diagrama fasorial. ¿Usted ya vio fasores?
Ese de circuitos 2, en parte sí, una parte sí, profe. Entonces, un fasor es básicamente un vector que está rotando en este plano. ¿Por qué está rotando? Por esta frecuencia omega. Entonces, nosotros básicamente que nos fijamos en el fasor en un punto en el tiempo estático cuando no está rotando. Y este fasor de acá, que básicamente es la reactancia del circuito, es igual a una parte real, que es la resistencia, más una parte imaginaria, más, digámoslo así, I, que es la parte imaginaria por omega por L. Esto es lo que es XL, o sea, la reactancia inductiva, ¿cierto? Entonces esto acá es XL. Este ángulo de acá, que forma el fasor, que es la reactancia de esa rama del circuito, de esta rama de acá, ¿cierto? Este ángulo que forma ese fasor con el eje X es teta. El coseno de teta, básicamente, que es igual a omega L dividido la resistencia. Lo que nosotros queremos es que esto sea lo más cercano de cero posible. Esto en ingeniería eléctrica se le llama factor de potencia. Esto no es solamente importante en ingeniería eléctrica, sino para los industriales también. ¿Por qué? Porque un ingeniero industrial debe de planear una operación y de diseñar una operación en planta para que los ingenieros electricistas implementen una metodología que permita reducir o más bien aumentar el factor de potencia y reducir la inductancia. El factor de potencia está entre 0 y 1. 1 cuando el circuito es netamente resistivo, porque entonces el coseno de teta, o más bien cuando el ángulo es 0, perdón, cuando el ángulo es 0, entonces el circuito es netamente resistivo. Entonces para teta igual a 0, esto es igual a 1. Listo. Para teta igual a 0, esto es igual a 1. Entonces, perdón, aquí me quedó mal la fórmula del factor de potencia. El coseno de teta es igual a esta parte sobre la hipotenusa, ¿cierto? O sea que sería omega L, ahora sí, divido la raíz cuadrada de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Entonces, básicamente, que lo que nosotros estamos buscando es que esto sea aproximadamente igual a 1, perdón. Esto es la resistencia. Listo. Si nosotros trabajamos con esa fórmula del coseno de teta, entonces esto básicamente es igual a R sobre la raíz de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Y esto es igual a la raíz de R cuadrado sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Dividimos por R cuadrado, esto nos da 1 dividido 1 más omega cuadrado que multiplica a L sobre R al cuadrado. ¿Cuándo esto es igual a 1? Cuando R es mucho más grande que L, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos es reducir el impacto de L sobre este circuito y eso se hace con una capacitancia. Por eso, Danilo, la inductancia no se utiliza para corregir el factor de potencia, porque las máquinas tienen inductancias. Lo que usted quiere hacer es reducir el impacto de la inductancia en esas máquinas por el factor de potencia. ¿Sí me explico? Sí, señor. Ahora, si usted tiene entonces
esa máquina con una resistencia en serie con una inductancia y conecta una capacitancia. Típicamente, la capacitancia es un banco de capacitores, así es como se llama en la industria, y eso es supremamente costoso. Entonces, hay veces que se utilizan otras cosas para reducir el factor de potencia. La reactancia de esto es igual a R más I omega L, ¿cierto? Menos I sobre omega C. Obviamente usted puede escribir esto más 1 sobre I omega C. Esto es R más I omega L menos I sobre omega C. O sea que esto es R más I que multiplica a omega L menos 1 sobre omega C. Esto es R más I que multiplica a omega cuadrado LC, ¿cierto? Menos 1 sobre omega C. Entonces, ¿cuándo es esto igual a 0? Esta parte de la reactancia, que es lo que nosotros queremos, es que sea igual a 0. Todavía no he terminado, pero voy a traer una guamelita caliente con jengibre y eso. Sí, sí, pues, Danilo, el audio, por favor. Esto es 0 cuando omega al cuadrado es 1 sobre L por C. O sea, cuando la frecuencia del voltaje que hay acá coincide con 1 sobre la raíz de la inductancia por la capacitancia, es una condición de resonancia y el factor de potencia es el máximo. Entonces, si nosotros hacemos ahora un diagrama fasorial para ese caso, básicamente que vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos que en el eje imaginario, donde estamos graficando la reactancia, y esta es la resistencia, acá tenemos una reactancia que tiene, por ejemplo, una componente inductiva y nosotros podemos reducir este ángulo si le sumamos, obviamente esto aquí es la resistencia, y sumamos que le vamos a sumar a eso, le vamos a sumar una reactancia capacitiva que va en esta dirección, menos I, o más bien no la I, porque esto ya incluye la I en el eje Y, ya está la I incluida, menos 1 sobre omega C. ¿Cierto? Entonces, si yo hago la suma de estos dos fasores, que es como una suma vectorial, me da como algo así. Es decir, esta reactancia capacitiva reduce el ángulo significativamente, ¿cierto? Comparado con el ángulo que tenía la reactancia netamente inductiva con la resistencia, ¿cierto? Entonces, este es el factor de corrección o el grado de corrección del factor de potencia. Y esto básicamente se puede determinar en términos de la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Aquí entonces, obviamente, el factor de el capacitor corrigió eh, mm, la parte reactiva de la reactancia. Entonces, ahora queda solamente la parte que resistiva, que es la que más nos interesa. Entonces, en la industria, típicamente nosotros tenemos un motor de esta forma y le conectamos un capacitor para reducir el factor de potencia. ¿Por qué queremos reducir el factor de potencia? No solamente porque podemos extraer más energía de la fuente de voltaje, sino que también si nosotros tenemos un factor de potencia mayor que el permitido por la regulación, entonces van a multar a la empresa. Por eso cuando los ingenieros industriales diseñan la operación de la planta, entonces tienen que tener en cuenta eso. Esto es otra área muy importante en ingeniería eléctrica donde utiliza la capacitancia, ¿cierto?
Sí, profe, y el profesor nos explicaba que, digámoslo así, que ese desfase es más que todo el cobro que uno tiene como tal en una factura o en cualquier industria, es el cobro que le, como así, que le colocan a uno por, Pero ese es el por tener ese cobro. desfase tan alto. Sí, pero Y ese es el también me cobro. explicaba que el factor de potencia era entre 85 a 1, 0,85 a 1. Exactamente, entre 0,85 a 1, pero eso depende. Eso no es siempre así, eso depende. Entonces, pero aproximadamente sí, entre 0,80 y 1 más o menos, ¿cierto? Depende de la industria. Entonces, ahora, este es un área donde se utiliza mucho la capacitancia, ¿cierto? Entonces, pero es el cobro solamente industrial. A los abonados residenciales, Daniel, no se les cobra factor de potencia. Se les cobra es a los abonados industriales, no a los En la residenciales. parte industrial, profe. Él nos explicaba yo también. Entonces, y porque el cobro de energía está determinado por un proceso que usted después va a aprender si usted ve operación de sistemas eléctricos en su ingeniería eléctrica, después va a aprender que el cobro de energía se da a través de dar un punto de equilibrio en el mercado en el proceso de demanda y oferta energética, ¿cierto? Y eso lo regula la Comisión de Energía y Gas acá en Colombia. Entonces, que llama la CREG, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, ahora, otra área en la que se utiliza mucho, los capacitores en ingeniería eléctrica son en los filtros. Un circuito de filtros muy importante. Los filtros son más del dominio del ingeniero electrónico que del ingeniero electricista, ¿cierto? Entonces, y la corrección del factor de potencia mediante métodos más avanzados también. Es más del dominio del ingeniero electrónico que del ingeniero electricista. Pero obviamente el ingeniero electricista tiene que saber qué está haciendo el ingeniero electrónico. La corrección de potencia, digamos, de la forma más elaborada posible, se hace con una cosa que se llama filtros activos. Y esto es electrónica de potencia. Pero los filtros pasivos o activos, pero con amplificadores operacionales, digamos que se pueden utilizar en varias otras áreas de la ingeniería, como por ejemplo, como son la radio, el procesamiento de señales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un filtro activo y qué es un filtro pasivo? Básicamente, un filtro activo es un filtro que tiene electrónica, ¿cierto? Y los dispositivos electrónicos, en este caso, como el amplificador operacional, se tienen que polarizar para poder que funcionen correctamente. Un filtro pasivo simplemente es un filtro que no tiene ni amplificador operacionales, ni transición, no tiene nada, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Un ejemplo de filtro pasivo es, por ejemplo, si usted tiene aquí una fuente de voltaje y supongamos que esta fuente de voltaje es un voltaje máximo por el coseno de omega sub 0 por T, por ejemplo. O sea que tiene una resistencia y tiene una capacitancia. ¿Sí o no? Dependiendo de si usted va a medir el voltaje, es un ejemplo muy sencillo de un filtro. Si usted mide el voltaje acá o acá, usted puede determinar
para un valor determinado de frecuencia omega 0. Si para altas frecuencias usted obtiene un alto voltaje acá o acá, ¿y qué pasa para bajas frecuencias? ¿Cierto? Para altas y bajas frecuencias, este circuito se comporta como un filtro. ¿Por qué? Para altas frecuencias omega 0, entonces básicamente el voltaje en la capacitancia, si usted mide, por ejemplo, si acá usted va a medir el voltaje B sub C, olvídese del tiempo, simplemente va a comparar las amplitudes. Entonces, si usted compara, por ejemplo, como si fuera una ganancia, entonces divide B sub C entre B sub 0, ¿cierto? Eso es como una ganancia. Básicamente, esto se comporta de forma tal que el voltaje de B sub C es muy pequeño para frecuencias bajas. Vemos que esta es la frecuencia, esta es la zona de frecuencias bajas, y esta es una frecuencia que voy a llamar omega sub C. Esta es una frecuencia de corte. Para esa frecuencia de corte, esta ganancia digámoslo por ejemplo en blanco, comienza a ser incrementalmente grande. Pero para frecuencias menores a la frecuencia de corte, eso son frecuencias altas. Y estas frecuencias bajas. Obviamente, esto se llama un filtro paso alto. ¿Por qué? Porque aquí en la capacitancia solamente se va a ver voltaje para frecuencias altas, o sea que solamente las frecuencias altas pasan. Este circuito está filtrando todas las frecuencias bajas. Para el caso de la resistencia es distinto. Para el caso de la resistencia es un filtro paso bajo. Si yo divido la magnitud del voltaje en la resistencia sobre la magnitud del voltaje de la fuente, entonces voy a tener que ahora frecuencias bajas, voy a tener una buena ganancia, y a medida que aumenta la frecuencia, la ganancia disminuye. Por lo tanto, si yo mido el voltaje en la resistencia, ahí el circuito se está comportando como un circuito paso bajo, ¿cierto? Y esto se grafica contra omega. Entonces, básicamente, usted lo que tiene que mirar es si omega sub 0, que es la frecuencia del voltaje, está en la región de bajas frecuencias o en la región de altas frecuencias, para saber cómo se comporta el circuito, si usted mide la resistencia o si usted mide la capacitancia. Y hay otros filtros, hay el filtro, por ejemplo, paso banda, es el filtro de rechazador de banda, ¿cierto? Entonces, hay diferentes tipos de filtro que se puede utilizar. Esto también es de más competencia en la ingeniería electrónica, pero igual los ingenieros electricistas lo tienen que saber, ¿cierto? Entonces, tienen que saber bien esto. Bueno, eso es como un recuento, Danilo, ¿sí o no? Sí, profe. Hay otras cosas de importancia que uno tiene que saber sobre la capacitancia en ingeniería eléctrica, pero es más importante en ingeniería eléctrica el concepto de inductancia. La capacitancia básicamente es un conocimiento complementario. Ahora, cuando usted vaya a ver líneas de transmisión en ingeniería eléctrica, usted va a ver que una línea de transmisión tiene una resistencia asociada, una inductancia asociada y aquí una capacitancia asociada. Y esto se comienza a repetir por aquí otra vez: una resistencia, una inductancia, una capacitancia. Este es un modelo de las líneas de transmisión. Este se llama el modelo de parámetros distribuidos de la línea de transmisión, ¿cierto? Entonces, y típicamente lo que usted quiere saber acá es resistencia por unidad de longitud. Inductancia, bueno, no coloquemos así. Inductancia L por unidad de longitud y capacitancia por unidad de longitud. O sea que si la línea de transmisión es un cable cilíndrico, ya sabemos que la capacitancia por unidad de longitud es 2pi epsilon sub 0 dividido el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. ¿Sí o no? Ahora, dentro de los circuitos eléctricos, básicamente, hay dos conexiones fundamentales
que nosotros podemos considerar cuando hablamos de capacitores. Tenemos la conexión en serie de capacitores. Nosotros podemos conectar la conexión podemos conectar dos capacitores en serie. Esto es el voltaje que hay entre los capacitores. Digamos que esto es C1 y esto es C2. Si nosotros hacemos el mismo análisis que hicimos en la primera parte de la clase, esto aquí se va a cargar positivamente con más Q. Y esta de acá se va a cargar negativamente con menos Q. Si esta se carga negativamente con menos Q y esta positivamente con más Q, básicamente que debido al campo eléctrico que hay entre placas paralelas, esta se carga negativamente con la misma carga menos Q y esta positivamente con más Q. O sea que en serie los capacitores tienen la misma carga eléctrica, ¿cierto? Tienen igual carga eléctrica. Bueno, básicamente nosotros después vamos a ver que este voltaje por la segunda ley de Kirchhoff, aunque eso no es una ley, pero bueno. Entonces, es igual al voltaje de este capacitor. Colocamos una flechita sobre el dispositivo que va de menos a más y esto es un voltaje V1. Y acá lo mismo, un voltaje V2. Nosotros vamos a ver en la segunda ley de Kirchhoff el día de mañana que los voltajes se suman en serie. O sea, este voltaje AB de acá básicamente es igual al voltaje V1 más el voltaje V2, ¿cierto? Pero la capacitancia 1 es igual a la carga sobre el voltaje V1. O sea que el voltaje V1 es igual a la carga sobre la capacitancia C1. Pero la capacitancia C2 es igual a la carga, que es la misma para ambos capacitores en serie, recuerda. En serie la carga es la misma. O sea que esto es la carga dividido el voltaje 2. Por lo tanto, el voltaje 2 simplemente es igual a la carga sobre la capacitancia 2. Reemplazamos acá. Esto nos da la carga sobre la capacitancia 1 más la carga sobre la capacitancia 2. O sea que esto es la carga sobre 1 dividido la capacitancia 1 más 1 dividido la capacitancia 2. Esto es como si fuera la carga sobre una capacitancia equivalente. Si yo comparo estas dos ecuaciones, me doy cuenta que la capacitancia equivalente en serie es, o U más bien 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Qué significa esto? Esto significa que si usted tiene una batería y tiene dos capacitores conectados en serie, C1, C2, usted puede reemplazar este circuito por un circuito que tiene una sola fuente de voltaje, pero ahora las dos capacitancias las reemplaza por una sola. Que es la capacitancia equivalente. Eso es lo que significa hallar un circuito equivalente en términos de capacitancias. ¿Cierto? Mañana vamos a ver qué significa eso en términos de resistencias. Si usted tiene más capacitancias, por ejemplo, supongamos que usted tiene tres, ¿cierto? Una capacitancia acá en serie, otra en serie y otra en serie. Esto es C1, C2 y C3. Se cargan con la misma carga cada una de estas placas. Y esto se conecta a una fuente de voltaje. Como el voltaje es la suma de estos voltajes, entonces B es igual a B1 más B2
más B3, pero B1 es igual a la carga sobre la capacitancia C1, B2 es igual a la carga sobre la capacitancia C2 y B2 es igual a la carga sobre la capacitancia C3. Esta es la carga que multiplica a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, ¿cierto? Esto es igual a la carga sobre una capacitancia equivalente. O sea, cuando son 3, esto se puede reemplazar por un circuito con una sola fuente de voltaje y una sola capacitancia C equivalente, de donde esa capacitancia C equivalente simplemente es igual, o de nuevo, 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. O sea que esto se cumple para cualquier número de capacitores que nosotros tengamos. Ahora hay que mirar a ver cuál es el concepto de serie que nosotros tenemos acá. El concepto de serie básicamente es el siguiente. Si de por A, supongamos que de la fuente de voltaje está saliendo una corriente que se está moviendo de esta forma. A medida que la corriente pasa por los capacitores, ustedes pueden observar que no tiene ningún punto de desvío. Los electrones no tienen por dónde desviarse. Es decir, la misma cantidad de electrones que pasa por este conductor por unidad de área es la misma que pasa por este conductor por unidad de área. O por este de acá por unidad de área, o por este de acá, o por este de acá. Pues básicamente que en serie la corriente es la misma en cualquier punto de esta trayectoria cerrada, que es lo que llamamos circuito. Circuito es una trayectoria cerrada por donde circula corriente. Y cada uno de esos capacitores tiene la misma corriente. Pero su voltaje se suma para que dé igual al voltaje de la fuente. Ese es el concepto de serie. Ahora, el concepto de paralelo es que ahora la corriente cuando sale de una fuente de voltaje más o menos sube. Entonces esa corriente se va a dividir a través de este capacitor y a través de este otro de acá. Esto es C1 y C2. Ahora C1 y C2 están en paralelo, ¿cierto? La corriente que sale de la fuente todavía es la misma por acá. Más sin embargo, en este punto la corriente puede coger dos caminos diferentes. La corriente puede coger este camino por acá. Hacia este capacitor o puede coger este camino por acá. Y entonces sigue por acá esta corriente. Y acá se vuelven a encontrar. Y se suman y acá sigue la misma corriente como si fuera un tubo de agua. Esto es como si fuera un tubo de agua. Por acá va, por ejemplo, una corriente de agua. Y aquí en esta corriente de agua hay como una T por donde se separan, digamos que los dos flujos de agua. Cada uno sigue por su camino. Y este flujo de agua acá y este flujo de agua acá. Aquí se vuelven a encontrar los dos flujos de agua y se vuelven a sumar, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que pasa en este circuito.
La corriente, que es como si fuera el flujo de agua, comienza a circular por acá. Y acá se separa. Una parte del flujo de agua coge por este tubo de acá y otra parte del flujo de agua coge por este otro tubo de acá. Y aquí se vuelven a encontrar. Esto es básicamente lo que pasa en este circuito cuando se separan. Ahora, el voltaje, en este caso, ya no se suma. ¿Por qué? Entonces, esto es una parte clave que tienen que entender de circuitos. Cuando nosotros estábamos hablando del potencial adentro de un conductor, decíamos que era cómo. ¿Cómo es el potencial adentro de un conductor? Sigo esperando la respuesta. Cero, profe. No, el campo eléctrico es cero. El potencial no, el campo sí. Ajá, máximo. No, es constante. Por esto, Danilo, es que uno primero ve electromagnetismo y después ve circuitos. ¿Sí me explico? Sí, señor. Y yo voy a graficar dentro del radio de este conductor. Yo puedo graficar, por ejemplo, el campo eléctrico E como función del radio minúsculo. Y puedo graficar el potencial eléctrico como función del radio minúsculo. Entonces aquí, en esta parte, donde, cuando estoy adentro del conductor para R igual a R, el campo eléctrico acá es cero, pero el potencial es constante, un valor constante de B sub cero. Por fuera de acá, el campo eléctrico cae como 1 sobre R al cuadrado y por fuera de acá el potencial eléctrico cae como 1 sobre R. Como dentro del conductor el potencial eléctrico es constante, ¿cómo es la diferencia de potencial dentro del conductor? Cero, profe, no hay diferencia de potencial. Muy bien. O sea que si nosotros vamos a ver en este circuito, y esta es la parte clave, todos estos puntos de acá, como esto es un conductor con el que estoy conectando la fuente con el capacitor, cada uno de estos puntos de acá, estos son puntos que están en el conductor, o sea que están al mismo potencial, ¿sí o no? Todos los puntos adentro de un conductor, todos estos están al mismo potencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y este potencial acá, entonces lo vamos a llamar phi sub A, por ejemplo. Ahora, todos estos puntos que voy a dibujar en este instante acá, también están al mismo potencial. Porque son puntos dentro de un conductor y en un conductor no hay diferencia de potencial entre un punto y el otro. O sea que todos estos puntos a un potencial phi sub B son puntos equipotenciales, ¿sí o no? Sí, señor. Por lo tanto, si yo resto phi sub A menos phi sub B, eso ha de darme el valor de esta fuente de voltaje.
Eso ha de ser igual para la fuente de voltaje y también va a ser igual para cada capacitor. En cada capacitor, si yo resto el potencial en un terminal y en el otro, me da el voltaje de la fuente, este de acá. Esto es un concepto clave de los circuitos en serie. Cuando yo tengo una conexión en serie de dispositivos, en este caso capacitancias, el voltaje sobre cada capacitancia es el mismo. Voltaje igual en cada capacitor, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o no? No, profe, pues por mi parte no. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Ahora, cada uno de estos dos capacitores sí se va a cargar con carga diferente. Aquí va a haber una carga más o menos Q1 y más Q1 menos Q1 y aquí una carga más Q2 menos Q2. Ahora, ¿qué es lo que se suma en un circuito con capacitores en paralelo? Obviamente no es el voltaje porque el voltaje es el mismo. Lo que nosotros podemos decir es que la suma de las cargas en el capacitor 1 y el capacitor 2 es una carga total. Por lo tanto, en paralelo, la carga total del circuito es igual a... ¿Quién es la carga 1 en un capacitor? La carga sobre el voltaje es igual a la capacitancia. O sea que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Por lo tanto, la carga 1 es igual a la capacitancia 1 por el voltaje 1. Y la carga 2 es la capacitancia 2 por el voltaje 2. Pero los voltajes son iguales. O sea que esto es capacitancia 1 por el voltaje más capacitancia 2 por el voltaje. Esto es igual a C1 más C2 por el voltaje, lo que es igual a una capacitancia equivalente por el voltaje. Por lo tanto, en paralelo, la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias. Y esto se cumple para cualquier número de capacitancias. Preguntas. Profe, entonces en ese orden de idea la carga sería igual al voltaje por la capacitancia 1 por la capacitancia 2. La carga total sería igual al voltaje de la fuente por la Multiplicado por suma de la... las capacitancias. ¿Cierto? Sí, señor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar entonces a hacer ejercicios. Básicamente esto es lo que presenta el capítulo 24, que yo creo que es esencial que ustedes conozcan. Hay algunas otras cosas, pero como les digo, las personas que estén motivadas a aprender, como Danilo, entonces
me preguntan lo que quieran. Vamos a hacer el ejercicio 24.57. A partir de el capítulo 25 y 26, yo me voy a inventar los ejercicios. Este libro tiene ejercicios muy malos para los capítulos. Me parecen de un nivel muy básico, ¿cierto? Como de un nivel más para una persona que está estudiando como un técnico en electricidad, como cosas de esas. La parte teórica de los capítulos 25 y 26 es muy buena. Bueno, realmente acá hay algunas preguntas que sí son interesantes, ¿cierto? Entonces, pero por lo general son preguntas muy de repaso, pero no son preguntas como para un parcial. Ustedes pueden leer las preguntas, repasar, ¿cierto? Y obviamente eso les va a ayudar para el parcial. Pero de hecho no es, digamos que no son ejercicios muy elaborados conceptualmente. En el capítulo 24 todavía hay ejercicios interesantes, ¿cierto? Entonces, dice en la figura 24.57, que básicamente es esta figura de acá. Hay dos terminales A y B, entre los que se conecta, obviamente, una batería. Aquí hay una capacitancia, que es C1, y aquí hay una capacitancia que es C5, por ejemplo. Y el punto dice que C1 es igual a C5, ¿cierto? O sea que nosotros podemos llamar, por ejemplo, estas capacitancias de acá las podemos llamar C. Ambas porque ambas son iguales. Y dice que C2, C3 y C4 son iguales. O sea que estas otras capacitancias de acá, que acá hay una capacitancia. Y acá hay otra capacitancia. Y estas tres son iguales. Básicamente, esto no está ni en serie ni en paralelo. Esto es lo que se llama un híbrido serie paralelo, ¿cierto? Entonces, en este caso, para yo hallar la capacitancia equivalente, básicamente tengo que hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? En la figura 24.57, como estas son distintas, estas llamémosle, por ejemplo, C'. C1 es igual a C5, o sea, las que están en morado son iguales. Igual a 8.4 microfaradios. Como nosotros dijimos, el faradio es una unidad muy grande. Típicamente en estos ejercicios, la unidad característica para la capacitancia es el microfarad. Entonces, C es igual a 8.4 microfarad, ¿sí o no? Y C' es 4.2 microfarad, o sea, la mitad de esto. Pero es que esto es igual a C medios, por ejemplo, igual a C medios. Bueno, el potencial VAB, es decir, este voltaje acá, nos dice el ejercicio, que vale 220 volts. Dice, ¿cuál es la capacitancia equivalente de la red entre los puntos A y B? A. B. Calcule la carga en cada capacitor y la diferencia de potencial a través de cada capacitor, ¿cierto? Básicamente lo que nos pide a nosotros es hallar todas las cargas, todos los voltajes en cada capacitor y la capacitancia equivalente. Entonces, primero la capacitancia equivalente.
Entonces tenemos un circuito. Esto es C medios. Esto es C medios. Y esto es C medios. Como ustedes pueden ver, estos dos capacitores de acá, que voy a subrayar en verde, están en serie. Porque la corriente no tiene desviación entre esos dos capacitores. Estos dos capacitores están conectados en serie. Tienen exactamente la misma corriente. Observen, no hay ninguna desviación. Por lo tanto, yo voy a reemplazar eso por C equivalente 1. Y dice que 1 sobre C equivalente 1 es igual a 1 sobre C dividido 2 más 1 sobre C dividido 2. ¿Esto cuánto es? Eso es 2 sobre C, ¿cierto? Más 2 sobre C. Entonces simplemente esto es 4 sobre C. Por lo tanto, C equivalente, si yo invierto esto, me da C sobre 4. ¿Qué significa hallar este equivalente? Significa que yo puedo quitar este capacitor de acá y puedo quitar este de acá y los puedo reemplazar por un capacitor de C sobre 4. Eso es lo que eso significa. O sea, los quito y los reemplazo por otro capacitor que es C cuartos. Bueno. Ahora, como estos dos están en paralelo, como ustedes pueden ver, estos dos en paralelo porque están unidos por un conductor en este terminal, o sea que aquí tienen el mismo potencial y están unidos por otro conductor en este terminal, o sea que por debajo tienen el mismo potencial. Como esos dos están en paralelo, yo los puedo reemplazar por la suma de los dos. Entonces, como ya hicimos esto, borremos este procedimiento. Y yo digo C equivalente 2 es igual a C medios más C cuartos. Esto es, multiplico arriba y abajo por 2, esto es 2C sobre 4 más C sobre 4. O sea que esto es 3 cuartos de C. ¿Cierto? Entonces simplemente puedo reemplazar esos dos por uno solo, que tiene valor 13 cuartos. Eso es lo que significa el equivalente. Entonces voy a reemplazar esos capacitores por un solo capacitor de valor 3 cuartos por C. Y ahora estos tres capacitores quedan en serie. O sea que puedo reemplazar esos tres capacitores por un solo capacitor equivalente. Entonces C equivalente 3 o 1 sobre C equivalente 3 es igual a 1 sobre C más 1 sobre C más 4 sobre 3 por C. Multiplico esto arriba por 3 y por 3, entonces esto es 3 sobre 3C más 3 sobre 3C más 4 sobre 3C. 3 más 3, 6 más 4, 10. Esto da 10 dividido 3C. O sea que la capacitancia equivalente 3, si yo invierto eso, me da simplemente 3 sobre 10 por C. Es la capacitancia equivalente. O sea, yo puedo reemplazar estos tres por una capacitancia de valor 3 dividido 10 por C. Y esto aquí es más o menos B a B.
Si usted reemplaza los valores, ¿esto cuánto le da? Esto le da 3 sobre 10 que multiplica a 8.4 microfaradios. ¿Cuánto da eso? 2.52 microfarados. Y es exactamente igual que desarrollarlo si reemplazara C por cada una de las equivalencias en microfarados. Sí, claro. Sino que acá pues no reemplazamos nada como para evitar no ese dolor de Confusiones. cabeza, ¿cierto? Sí, profe. Pues yo la hice por los ¿Cómo? dos métodos y me quedó bien. ¿Cómo? Que yo la hice por el otro método y también me quedó bien. Sí, sino que queda más sencillo así, reemplazar a lo último. Bueno, muy bien, Liliana. Eso es lo que da. Ahora, digamos que viene la parte donde nosotros nos comenzamos a devolver para hallar cargas y voltajes, ¿cierto? Es ojo acá. Esta es una parte importante. Ahora, para este capacitor de 3 sobre 10 por C, vamos a hallar la carga y el voltaje. ¿Cuál es el voltaje en este capacitor? Pues obviamente es el mismo voltaje de la fuente, ¿cierto? VAB, que por simplicidad, ese VAB, simplemente lo vamos a llamar V. Entonces, capacitancia equivalente es igual a la carga total del circuito dividido el voltaje AB, o sea, que esto es la carga total sobre el voltaje. La carga total es igual al voltaje por C equivalente, ¿cierto? Y esto es igual entonces a 220 voltios por 2.52 microfarad. ¿Cuánto da esto? .54 por 10 a la menos 4. Creo que se puede escribir como 0.55 milivoltios. Milivoltios no, farad. Esto es farad. Perdón, coulomb. Es Coulomb. carga Coulomb. ¿Cierto? Coulomb. Ahora, si yo multiplico acá por estos dos, si corro esos decimales dos lugares, entonces esto me da 554 por 10 a la menos 6 coulomb. O sea, esta es una carga grande, ¿cierto? Porque es básicamente, esto es medio milifarad, que es una carga grande. Es la mitad de un milifarad. Y yo decido expresar la carga en términos de C, entonces la carga total es igual al voltaje por C equivalente. Esto es igual al voltaje que multiplica 3 sobre 10 por C. O sea que esto es 3V por C dividido 10. Ahora, lo que yo voy a hacer es que me voy a devolver. Este lo había reemplazado por 3 capacitores. 3 capacitores había reemplazado por este. Entonces me voy a devolver. Ahora voy a reemplazar ese de ahí por los 3 capacitores anteriores. Con la fuente de voltaje, acá tenía un capacitor C. Un capacitor C. Y un capacitor aquí que era. ¿De cuánto era este capacitor? Era 3 cuartos de C, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, como estos 3 están en serie, ¿cómo es la carga de estos? La carga son iguales. Exactamente, y es igual a la carga total, o sea, a esta de acá. Entonces, la carga en cada uno de esos capacitores es igual a la carga total. Vamos a ver cuánto vale el voltaje en cada uno de esos capacitores. El voltaje es básicamente igual. O sea, aquí vamos a tener un voltaje más o menos, digamos, B1, más o menos B2 y más o menos B3. Entonces, B1 es igual a la carga total
dividido la capacitancia, ¿cierto? Entonces, B1, ¿cómo queda? Queda la carga total, que es 3V por C dividido 10, dividido la capacitancia, ¿cierto? Que simplemente C. Se va esto con esto y el voltaje ahí, entonces simplemente es 3/10 de V. ¿Cierto? Este es el voltaje B1. Vamos a colocarlo por acá. Voltaje B1 es igual a 3/10 por el voltaje de la fuente. Vamos a ver con el voltaje V2. El voltaje V2 entonces obviamente es la carga, que es 3/10 por V por C. Dividido la capacitancia, que es 3/4 de C. Se va C con C, se va 3 con 3. ¿Y esto cómo queda? Esto queda 4/10 por V. La mitad de esto es 2, la mitad de esto es 5, o sea que esto es 2/5 de V. O sea, voltaje 2 es igual a 2/5 por V, que es el voltaje de la fuente. Entonces esto es V3, es igual ¿a quién? A la carga, que es 3/10 por B por C, digo la capacitancia, o sea que esto se va con esto simplemente que 3/10 V, ¿cierto? Es V3 es igual a 3/10 por el voltaje de la fuente. Si yo sumo esos tres voltajes, me tiene que dar el voltaje de la fuente por la segunda ley de Kirchhoff, ¿cierto? O sea, B1 más B2 más B3 es igual a 3/10 por V más 3/10 por V más 2 por 4, 2 por 2, 4, 5 por 2, 10, o sea que esto es 4/10 por V. 3 más 3, 6 más 4, 10, o sea que esto es 10/10 por V, o sea que esto es V. O sea que ahí se cumple la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes en cada capacitor. La suma de los voltajes en cada capacitor es igual al voltaje de la fuente. Ahora, estos otros voltajes de acá y las cargas en cada capacitor, que son iguales, los vamos a dejar aquí para ahorita hacer una tabla. Entonces, la carga en cada capacitor, digamos que esto es la carga en el capacitor 1, 2 y 3. Q1 es igual a Q2 igual a Q3 igual a 3/10 por el voltaje por la capacitancia, ¿cierto? Ahora, este de acá era realmente el paralelo entre dos capacitores, o sea que nos vamos a volver. Vamos a seguir devolviendo. Pues acá teníamos un capacitor C al que ya le conocemos el voltaje y la carga. Otro capacitor C. Acá teníamos inicialmente un capacitor que era C medios. Y acá teníamos un capacitor en paralelo con ese que era C cuartos. Ahora, la carga de este capacitor era el paralelo entre estos dos. O sea, de este capacitor ahora se divide entre la carga de este y la carga de este. O sea que esa carga, digamos esa Q3 que nosotros teníamos, va a ser igual, digamos, llamémoslo 3', va a ser igual a Q3' más este de acá Q4. Por lo tanto,
nosotros vamos a partir del hecho de que el voltaje este voltaje de acá, 2/5 por el voltaje de la fuente, es el mismo voltaje que tienen estos dos. Estos dos tienen un voltaje que es 2/5 por V. Con ese voltaje que cae en cada uno de los dos, que es el mismo porque están en paralelo, puedo calcular la carga. Entonces la carga en este capacitor de acá básicamente es igual a ¿quién? Es igual a la capacitancia por el voltaje. ¿Pero quién es el voltaje? El voltaje es 2/5 de V. ¿Y quién es la capacitancia? C medios. Se va este con este. Por lo tanto, la carga aquí es simplemente C por V sobre 5. ¿Sí o no? Entonces vamos a colocar acá. La carga en este capacitor, que es el tercer capacitor, es igual a V por C sobre 5. El voltaje en ese capacitor, obviamente, es igual a 2/5 por V. Ahora vamos a mirar cuál es la carga en este capacitor. Esa está más fácil. C, la carga en 4 es igual a la capacitancia en 4, que ese cuartos por el voltaje, que es 2/5 de V. ¿Cuánto vale la carga? Se va este con este. Vale CV sobre 10. Esa es la carga. Por lo tanto, si nosotros escribimos aquí el resumen, entonces la carga 4, CV sobre 10 y el voltaje 4, que es el mismo que el voltaje 3 porque están en paralelo, es 2/5 por V. Ahora, para poder terminar, vamos a hallar la carga en los dos últimos capacitores que conformaban en serie, dieron este capacitor de C cuartos. A que nos volvemos a devolver. Nos queda, este es el voltaje de la fuente. Este es el capacitor. C1 igual a C. Tenemos este de acá, C2 igual a C. Este es C3 igual a C medios. Este de acá es, por ejemplo, C4 igual a C medios. Este de acá es C5 igual a C medios. Y acá ya agarramos el circuito. La carga, ojo, la carga en este capacitor de acá, como esto es un serie entre otros dos, esta carga CV sobre 10 se divide entre estos dos. O sea que tienen la misma carga. Eso es lo que ya sabemos. Entonces la carga en 4 es igual a CV sobre 10. Y la carga en 5 también. Pero ¿cuáles son los voltajes? Los voltajes entonces son la carga sobre la capacitancia, ¿cierto? El voltaje en 4 es igual a la carga en 4 sobre la capacitancia 4, que es C medios. O sea que esto es igual a 1 sobre 10, C por V dividido C dividido 2. Se va C con C y esto da, sobre este 2, se divide con el 10, esto da 1/5 del voltaje de la fuente. El voltaje en 5 es igual a la carga en 5 dividido la capacitancia en 5. Es igual a 1 sobre 10 por CV.
dividido C medios. O sea que esto también da 1/5 de V. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, más o menos V sobre 5. También acá esto es más o menos V sobre 5. Y si lo sumo, esto da 2/5 de V. O sea que el voltaje 3 tiene que ser eso. Preciso. 2/5 de V. La suma de estos voltajes de acá ha de dar el voltaje acá. Y la suma de estos voltajes de acá ha de dar el voltaje acá. Entonces ya con eso resolvimos todas las cargas y los voltajes en cada uno de los capacitores de este circuito. Típicamente, cuando uno hace un circuito, quiere que sirva para algo, ¿cierto? Uno hace un circuito que quiere que sirva para algo. Bueno, entonces básicamente lo que ustedes van a hacer a continuación, y este es el primer quiz del tercer corte, es que en el ejercicio 24.63 y no van a utilizar el solucionario. Si lo hacen, me daré cuenta. Ejercicio 24.63. Van a resolver, van a hallar C equivalente. Hallar cargas eléctricas y voltajes en todos los capacitores. Me van a contestar esta pregunta. ¿Para qué sirve este circuito? No van a utilizar ningún número. Todo lo van a dejar expresados en términos de C. ¿Cierto? Entonces, C1, hagan C1 igual a C. ¿Cierto? Y C2 va a ser lo siguiente. Déjenme un segundo, yo hago un cálculo acá. Listo. Pues 3 medios, C2. ¿Cómo? 3 medios. No, 12 tercios. Entonces, pues, ok. Entonces, y van a hallar todo en términos de C, solo de C y del voltaje de la fuente V. Entonces, eso me lo envían hoy, antes de las 2 de la tarde. Bien ordenado. El que no lo tenga ordenado, no se lo califico y le pongo 0. Bien ordenado y los procedimientos bien explicados. Esta es la primera nota de quizzes del tercer corte. ¿Está claro, jovencitos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Profe, señor. qué pena que lo interrumpa. Todo en términos de C y qué más, es que no escuché muy bien. Y V, el voltaje de la fuente. Ok, profesor, gracias. Bueno, chicos, entonces me envían eso antes de las 2 de la tarde, por favor. Pues pónganse en manos a la obra ya. Listo.